Congreso de Ciencias Sociales y Comunicación en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Bueno, previamente voy a saludar a nuestros invitados, invitadas, compañeros, compañeras, amigas y amigos a este encuentro que, bueno, que la verdad que lo fuimos pensando conjuntamente y entre todos y todas y muchos de los que estamos hoy acá presentes, ¿no? Bueno, me gustaría destacar, en principio, bueno, vamos a saludar a nuestro vicedecano, el doctor Pablo Bilic, compañero Pablo Bilic, y nuestra secretaria de posgrado, la doctora Elía Gómez, que hoy también nos está oficiando de hospedadora en este evento. Bueno, después vamos a dar paso a ir saludando a nuestras invitadas, invitados, pero bueno, me gustaría hacer como una mención a que este congreso nos encuentra, bueno, acá atravesado por la virtualidad, en un contexto de pandemia, que como su nombre lo indica es a nivel mundial, toda la pandemia tiene que ver con eso. Y bueno, nos encuentra por un lado con una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y un aislamiento social preventivo y obligatorio declarado por el gobierno nacional. Por lo tanto, bueno, es un doble esfuerzo también el permanecer en nuestras casas, trabajando, organizándonos. Bueno, justamente ayer en el marco de otra actividad en el COMSI se venían dando estas discusiones, ¿no? También de las mujeres y el trabajo en casa y el doble trabajo en casa en este contexto, ¿no? Pero bueno, hacer una mención especial también a toda la organización del Congreso, a lo que implicó todo ponerse al hombro, digamos, realmente esto que, si bien en la presencialidad nos da mucho trabajo, bueno, también la virtualidad no deja de ser también como muy costoso y mucho esfuerzo, así que bueno, celebro este encuentro, celebro toda la organización y bueno, la felicito y los felicito a todos los organizadores y también muchas gracias por dejarme participar y poder construir este panel y este encuentro, ¿no? Justo hace un ratito hablábamos con Andrea, ¿no? La cuestión del tiempo, ¿no? Y yo decía, bueno, ser breve en la presentación, ¿no? Y pensaba también como en esto del tiempo, bueno, ser breve, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? Y digamos, ¿cuál es la lógica de la brevedad y quiénes son los que imponen esas lógicas y esas reglas en las cuales nos convocan a tener que pensar y a reflexionar en tiempos efímeros, ¿no? Digo, me parece que justamente un congreso de ciencias sociales y comunicación tenemos que poder parar y detenernos un poco a pensar y las reflexiones y el pensamiento crítico verdaderamente lleva un tiempo, ¿no? Y creo que justamente, y no por demonizar ni las nuevas tecnologías y las redes sociales, ni mucho menos, pero sí me parece que es importante poder pensar y pensarnos, bueno, con quiénes nosotros tenemos intenciones también de producir conocimiento, cuáles son las reglas, y digamos, bueno, con quiénes vamos a construir esos relatos que hacen también a las narrativas de cada uno de nuestros países, ¿no? Digamos, hoy este panel, este encuentro nos convoca a hablar de la realidad, digamos, que está atravesando nuestro país hermano Colombia. Y bueno, en ese punto me gustaría pensar un poquito en relación también al rol que nos compete desde las ciencias sociales, y hacía yo, me fui un poco para atrás, pensando que esta es la cuarta edición del COMSIS, ¿no? Y un poco cuáles eran las convocatorias anteriores, ¿no? Del COMSIS allá por el 2011, que hablaba de unas tensiones y unas disputas en la producción de conocimiento. Bueno, en ese momento veníamos después de casi, sí, podríamos decir casi 10 años digamos, de un gobierno nacional y popular, primero con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández de Kirchner, bueno, donde también estábamos en una democracia consolidada, digamos, donde había habido un avance en cuestión de derechos muy importante. Entonces, bueno, por ahí nos preguntábamos cuál era el sentido de producir conocimiento, para quiénes y con quiénes, ¿no? Después ya por el 2015, pasado ya 12 años digamos, del gobierno nacional y popular y, digamos, casi avecinándonos a lo que después fueron 4 años de neoliberalismo, nos preguntábamos por el rol del Estado. Bueno, claramente todavía había en ese momento un Estado presente, como afortunadamente hoy nos vuelve a encontrar y frente a esta pandemia también, digamos, afortunadamente con un Estado presente que realmente se pudo poner esta emergencia y esta crisis sanitaria al hombro, ¿no? Entonces ahí nos preguntábamos por los escenarios de transformación y los procesos democráticos y populares, para en el 2018 empezar digamos, a cuestionarlo por las epistemologías críticas, y hoy en este congreso, digamos, nos atraviesa la pregunta por la ética de la solidaridad, ¿no? Así que bueno, como que en este camino me preguntaba yo, digamos, yo creo que las ciencias sociales ya tienen claro, o a esta altura por lo menos, digamos, desde muchos de nuestros espacios y nuestras trincheras tenemos claro
¿para qué queremos producir conocimiento, ¿no? Siempre pensando como premisa en la transformación social. Creo que ahí no caben dudas. Lo que me parece que sí es importante, y Florencia lo decía en la apertura el otro día del Congreso, ¿no? Bueno, ¿con quiénes vamos a producir esos conocimientos, ¿no? ¿A quiénes vamos a ir a buscar? O más bien, ¿qué producción de conocimiento vamos a legitimar? Porque muchas veces también tomamos esas experiencias y esas voces como testimonios experimentales, ¿no? Entre comillas, pero después no son validados en nuestra producción de conocimiento. Entonces me parece que la pregunta va por quiénes, con quiénes vamos a construir esos relatos, y en ese camino y esas narrativas, ¿no? Que es un poco la convocatoria a este panel, que digamos que justamente nos invita a pensar en las narrativas de las violencias, en el acuerdo de paz, en la construcción del acuerdo de paz en Colombia. Y bueno, si vamos a pensar en con quiénes también, no podemos, dejar de pensar en el rol que tienen los medios de comunicación en el país, en Argentina y en la región, digamos. Sabemos la importancia que han tenido a lo largo de la historia en la construcción y deconstrucción de los procesos democráticos, en la consolidación y desconsolidación de los procesos de democracia, y el papel fundamental que siguen teniendo como medios hegemónicos. Cuando uno piensa en lo hegemónico, muchas veces tiende a demonizar, pero justamente lo hegemónico tiene que ver con los procesos culturales, cómo, es lo que circula también legitimado, ¿no? Quiero hacer una mención a lo que pasó el lunes, acá en relación a uno de los medios más importantes que tiene la Argentina, y su convocatoria a una manifestación en contra del gobierno, publicando, sin ningún tipo de prurito, como lugar de convocatoria, el domicilio particular de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Más allá, de la discusión que nos puede llevar aparte, la concentración de medios, ¿no? Y que es un tema interesante y que nos convoca acá, lo paradójico de eso, o lo alarmante, más allá de lo repudiable, es lo natural y lo legítimo con que es como eso sucedió, sin ser un partido político, sin autodenominarse como convocando a esa manifestación, pasó y no hubo una condena social, más allá de determinados sectores que por supuesto salen a repudiar eso, pero sin ningún prurito un medio convoca solapadamente, a una manifestación en contra del gobierno, justamente sostenido en un lugar como medio de comunicación, ¿no? Entonces me parece que discutir y pensar en el rol de los medios y en esto, de con quiénes vamos a construir esos relatos y quiénes van a construir y a conformar agenda, en el país y en la región, pensando en la trascendencia que tiene, pensar la estrategia geopolítica en cada uno de los países de la región, ¿no? Así que bueno, un poco, no me quería extender demasiado, pero bueno, me parecía importante como destacar esas cuestiones. Y bueno, justamente sé lo agradecida porque me han llegado las palabras de agradecimiento por parte de todas estas invitadas, pero que son amigas, compañeras, y los compañeros de Colombia Humana también. La verdad que desde mi lugar, y sé que la facultad también, viene, posicionándose en este lugar de la solidaridad, de expresar nuestra solidaridad con las atrocidades que están sucediendo. Hoy miraba algunas cifras, en lo que va del año vienen 61 civiles asesinados, 81 líderes sociales también asesinados, y si me van a corregir si me equivoco, desde la firma del acuerdo de paz en el 2016, en noviembre del 2016, como ya más de 700 asesinatos, ¿no? Así que bueno, la verdad que es una complejidad enorme. El otro día hablábamos en privado con Mercedes, y bueno, nuestras realidades son muy diferentes también, ¿no? Son otras historias, otros movimientos y otra organización social también, así que bueno, nada, ahora le quería dejar, no me quiero extender, me voy a guardar un poco para después en el intercambio con ustedes. No sé si Pablo quiere decir algo, si querés hacer alguna mención, Pablo. Hola, no, solamente saludar y, celebrar esta posibilidad que estén ahí, lo estaba poniendo en el chat. La verdad es que Colombia nos atraviesa mucho, a nosotros, ahí, toda la experiencia del encuentro con María Fernanda, con Andrea, con Elkin particularmente, en mi experiencia, es de compañeros muy valiosos, y bueno, lo que nos motivó a este encuentro fue obviamente la situación del recrudecimiento que
que nos van a poder relatar, y bueno, la posibilidad de abrir este espacio como un espacio de visibilización, de apoyo y de continuidad de esa lucha. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar. Bueno, gracias Pablo. Bueno, ahora me gustaría que Micaela Toscano, que es, digamos, está como en representación de la conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad, la agrupación Rodolfo Walsh, así que Micaela pueda decir unas palabras. Y bueno, ya después vamos a ir presentando, digamos, el orden de las exposiciones, y ahí voy a leer un poco de sus recorridos académicos, que más bien son recorridos militantes y de mucho activismo. Mica. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Bueno, a este panel que, bueno, como decía Lu, a pesar de este devenir que es súper atípico en la pandemia, nos sigue manteniendo unidas y unidas para justamente continuar con este compromiso que tenemos como facultad y que tenemos como jóvenes también, de visibilizar estas luchas que son las emancipatorias para nuestros pueblos, ¿no? Siempre de este lado. Celebramos este espacio, celebramos estar acá con estos compañeros y compañeras que tienen enormes trayectorias, como decía Lu, y que justamente lo que nos reúne a todos es justamente creer en la política como una herramienta transformadora, ¿no? Y como que nos sensibiliza también, digamos, el otro, y en este caso, digamos, Colombia, porque entendemos que la patria es el otro, la otra y el otro. Nos duele mucho lo que pasa en Colombia, nos duelen las sistemáticas represiones, los asesinatos, que justamente tiene que ver con un atentado contra la democracia y con todo proceso democrático. Y que entendemos también que eso no es casual, digamos, Estados Unidos es un aliado fundamental, digamos, para el gobierno colombiano, digamos, y si hay algo que nos ha enseñado la historia es que todos los oligarcas, digamos, y los gobiernos de derecha siempre han gobernado a su propio favor, ¿no? Pero también, digamos, la historia misma siempre nos ha enseñado que el pueblo resiste, y justamente siempre vamos a estar de ese lado, digamos. Hoy nos inspiran muchísimo los compañeros y compañeras de luchadores y luchadoras colombianos que resisten, que van en busca de esa justicia social que anhelamos como patria grande, y que también entendemos que la paz y la democracia siempre van a ser la única salida posible. Así que muchas gracias a todos y a todas. Ahí tenés apagado el micrófono. Ahí está. Hechas las presentaciones, bueno, vamos a dar comienzo con Mercedes Posada Meola, de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Ahora me van a permitir, ahora sí me voy a leer, porque no quiero tratar de poder dar cuenta, digamos, de todo su recorrido. Esto también fue construido colectivamente, porque, digamos, yo de alguna manera compartí un perfil y cada uno fue también armando su propio recorrido, así que me parece interesante porque no es solo una producción académica que hay acá y un perfil académico, sino que también tiene que ver con sus intervenciones en el territorio. Mercedes es feminista por convicción y condición, comunicadora social, magíster en desarrollo social, y actualmente cursa nuestro doctorado en comunicación, en la Universidad Nacional de La Plata. Es directora del programa de comunicación social en la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde recientemente diseñó el seminario de profundización en gestión de la comunicación para el cambio social y la paz. Lo subrayo justamente porque nos abona este encuentro, ¿no? Y vale destacar también que fue decana de investigaciones en la Escuela Superior de Administración Pública y dirigió la Escuela Latinoamericana de Cooperación Internacional. Fue directora de comunicación social en la sede del Caribe de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en donde también coordinó la especialización en comunicación para el desarrollo. Su tesis doctoral indaga por las continuidades y rupturas alrededor de la lucha LGTBI en Cartagena y se escribe en la categoría Comunicación, Género y Diversidad. Por supuesto, también es docente en el grado y el pregrado en la Universidad de Cartagena, la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y su seccional Caribe, y la Universidad de San Buenaventura, con sede en Cartagena. Y en un plano más territorial, si se quiere, destacamos que fue jefa de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía de Cartagena, en el gobierno de Judith Pinedo, que fue la única alcaldesa mujer que ha tenido la ciudad. Y actualmente pertenece a la Junta Directiva de Caribe Afirmativo, una organización que trabaja en el desarrollo de agendas conjuntas de investigación, formación,
defensa, movilización y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI y que aborda de manera transversal ejes de posconflicto, género y construcción de paz. Y por supuesto, Mercedes es una compañera y amiga y de la casa, como todos, que por algún lugar tienen su contacto con esta facultad, como estudiantes de posgrado. Así que bueno, le damos paso a Mercedes. Bueno, aquí estoy finalmente. No quería inaugurar, pero me tocó. Luciana, Pablo, Lía, Mica, todos los compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de La Plata, gracias por hacer posible este encuentro tan necesario y tan abrazador en un momento tan complejo para nuestros países. Sabemos y pensaba en el cuento de Borges, donde alguna vez dice, le tocaron como a todos los hombres tiempos difíciles en que vivir. Bueno, diríamos hoy como a todos los hombres y sobre todo a las mujeres, tiempos difíciles en que vivir. Es decir, nunca la hemos tenido fácil, pero sin duda, luego de haber atravesado un proceso tan profundo y tan esperanzador como el que representó los acuerdos de paz de La Habana y tener que enfrentarnos nuevamente a una oleada de violencia que creímos o que intentamos haber dejado atrás, además en medio de una crisis tan profunda como la del coronavirus, que arrastra otras crisis estructurales que por años han profundizado precisamente las causas o las heridas de este conflicto. Todo esto pues nos llena como de una desazón en el corazón profunda, además en medio de un gobierno que abiertamente ha declarado su falta de compromiso con la paz, y que fue elegido luego del plebiscito del 2 de octubre de 2016, en donde contra todo pronóstico el país, o una minoría del país, porque hay que decir que hubo mucha abstención en ese plebiscito, dijo no a lo pactado en La Habana. Y bueno, en adelante hubo, yo creo que una solución intermedia. El presidente en su momento, que era Juan Manuel Santos, intentó dialogar con los grupos que se opusieron a la paz y se hizo una reescritura de los acuerdos y finalmente ahí como se pudo, eso salió adelante. Pero el posconflicto no ha sido posible. Juliana mencionaba algunas cifras muy dolorosas frente a lo que ha venido después, y yo me voy a referir ahorita a ellas, no sin antes de nuevo volver a dar las gracias a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, primero por permitirnos reunirnos aquí con colegas de la Universidad Uniminuto que no conocía, pero digamos que la química solo existe entre quienes no se mienten, y me emociona muchísimo a través de la presentación que hiciste, Luciana, conocer el trabajo de Andrea, de María Fernanda. Además, Uniminuto siempre ha sido una universidad que se ha destacado por su liderazgo en temas de comunicación para el cambio social y que ha tenido una incidencia muy fuerte en Bogotá, en su territorio, en su zona. Así que para mí es un verdadero honor poder compartir con ellas. Por supuesto, con la Universidad Nacional de La Plata, bueno, a quien le debo tanto. O sea, yo podría decir un gracias a la vida, un gracias a la Universidad de La Plata que me ha dado tanto, no solo en términos formativos académicos, sino en términos afectivos y de visión de la vida. Yo llegué y empecé a sentir el poder de esa militancia comprometida con las causas que importan. Entonces, si a Sartre se le atribuye haber inventado al escritor comprometido con su tiempo, yo diría que la Universidad de La Plata en buena medida es una universidad comprometida con su historia, con su tiempo, con lo que pasa en su entorno. Y recuerdo haber llegado y haber visto estos carteles medio pintados a mano, protestando no solo por temas que ocurrían allí en La Plata, en Buenos Aires, en la provincia, en Argentina en general, sino también sumado a causas más amplias que tenían que ver con mi país en ese momento, e incluso con las protestas estudiantiles que ocurrían en Chile. Entonces dije, bueno, qué interesante encontrar estos lazos sororos, fraternos, abrazadores, que hoy se repiten en este encuentro. Y pues por supuesto me encanta que estén aquí Edwin y Elkin, saber que los estudiantes de la Colombia Humana tienen un lugar en la vida de la facultad, sobre todo porque hay que decirlo también que en este país tan lleno de prejuicios, que esto es un tema que nos ha hecho mucho daño, y ya me voy acercando un poquito perdónenme el desorden, no tengo esto tan hilado como quisiera,
pero a propósito del papel que han cumplido los medios y las instituciones productoras de sentido en el país, llámense las escuelas, o sea, todas las instituciones que ayudan a configurar nuestra visión del mundo, por un lado, si bien, bueno, han puesto en la agenda pública todos los temas que tienen que ver con los acuerdos de paz, también hay que decir que en su momento se prestaron para amplificar voces que reiteraron dos mitos que le hicieron muchísimo daño al acuerdo: el mito del castrochavismo, y entonces todo aquel que no estuviese, a propósito de las hegemonías, alineado con la hegemonía que tradicionalmente ha gobernado en este país, que yo estaba revisando un poquito todo el tema de la violencia bipartidista y encontré que en Colombia, en la historia de Colombia, solo ha habido un vestigio de dictadura, que fue la de Rojas Pinilla. Entonces nos mofábamos de decir que mientras en Latinoamérica hubo varios procesos de dictadura, aquí no hubo. Pero hay que ser muy honestos y reconocer que en Colombia, pues si bien no ha habido dictadura nominalmente hablando, ¿qué más dictadura que en el poder solo ha estado la extrema derecha, la intensa derecha, la ultraderecha, derecha con algunos matices, pero nunca ha habido ni siquiera un proyecto de centro? Un poco, a estas alturas de la vida, creo que hemos terminado añorando un poco el gobierno de Juan Manuel Santos, que también era una persona de extracción oligarca, etcétera, pero la vida resultó siendo un poco menos impotable en esos tiempos. Por lo menos no vivíamos como con la sensación de, como está pasando ahora, en cualquier momento, así como el coronavirus se ha ido llevando gente que antes eran distantes y después empiezan a aparecer amigos, ahora empezamos a sentir que esta oleada de violencia viene por todos y sin saber incluso por qué. Y la respuesta de un gobierno frente a esto es militarizar más, fortalecer aún más las Fuerzas Armadas y Militares, que entre otras cosas están bastante en entredicho en todos estos procesos. De hecho, hace poco, septiembre fue el mes más violento. En septiembre estaba revisando y ocurrieron, o sea, van 67 masacres en 2020. La mayoría de estas masacres ocurrieron en septiembre. Hubo una particularmente muy cerquita, en el Carmen de Bolívar, un pueblo que está a 2 horas y media de Cartagena. Fueron masacrados 4 jóvenes y la respuesta del gobierno fue militarizar la zona y mandar un helicóptero a que revoloteara por la zona, con lo cual evocaron las horas más oscuras y más duras del conflicto, porque eso era lo que pasaba en los años de la guerra. Sin embargo, si vamos a hablar de resistencia, hay que reconocer que Montes de María ha sido un territorio que desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de que se firmaran los acuerdos de La Habana, empezó a liderar procesos organizacionales profundos. Y en marzo, si la memoria no me traiciona, 16-17 de marzo de 2016, a través del Espacio Regional de Construcción de Paz, un espacio donde confluyen diversas organizaciones de la sociedad civil, en Montes de María se realizó una firma simbólica de la paz, y más o menos dijeron: Montes de María es mucho más que la Mancha Roja, estigmatizada por cuenta de las masacres que ocurrieron allí entre los años 90 y principios del 2000, y dijeron, con La Habana o sin La Habana, aquí la paz es irreversible, o sea, la paz va en esta zona y Montes de María es un territorio de paz. Y es que realmente en el territorio se encuentran diversas experiencias de construcción de paz de las que hemos aprendido. Yo creo que, pues sin duda, yo empecé como a tener un sentido más profundo de la vida cuando tuve la oportunidad de acercarme a estas voces del territorio, y no solo comprender la densidad, la profundidad de lo que fueron estas masacres, sino que esto es importante, comprender esta historia, por más dolorosa que sea, entre otras cosas, para que no se repita. O sea, no puede volver a ocurrir que entren los paramilitares a una zona y se tomen un pueblo y decapiten a los campesinos y jueguen fútbol con sus cabezas en las canchas, o a las mujeres las violen, y no solo las violan, o sea, no solo las violaron, sino que en muchos casos les tatuaron sus nombres en los cuerpos, porque ya sabemos que el cuerpo es el territorio más seguro que se supone un ser humano debe tener. Y aquí Luciana me presentaba como feminista por condición y por convicción, claro, por condición de género y por convicción, porque creo en la ética feminista del mundo, frente al mundo, y estoy convencida de que hay incluso que el sistema de dominación más fuerte, además, bueno, el de clase es importante, pero el sistema de dominación más fuerte y más opresivo que hay es el patriarcado.
De otra manera no se explica que estos tipos, tanto de la guerrilla como como los paramilitares, porque ambos fueron proyectos de extracción patriarcal, se sintieran con el derecho incluso de violar a las mujeres y de marcarles sus cuerpos. Y no solo eso, por aquí tengo a la mano el libro Aniquilar la diferencia, sobre la situación de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado, y relatan cómo la guerra les impidió amar a las personas de orientaciones e identidades diversas y cómo los actores del conflicto instalaron acciones correctivas legitimadas en muchos casos por los sectores hegemónicos, tradicionalistas y conservadores de la sociedad. Entonces, realmente han sido hechos muy dolorosos, pero hay que decir también, o sea, no hay que olvidar como en medio del desasosiego, de la desesperanza, no hay que olvidar las conquistas y el valor de las comunidades que se organizan, alzan la voz y sobre todo se escuchan y son capaces de reconciliarse. En ese sentido, cuando Luciana nos presentaba, yo decía que además de hablar de estas experiencias que conocía un poco más de cerca porque he estado en Montes de María, quería referirme también a un libro que escribió una amiga muy querida. El libro se llama Paz en la Guerra y lo escribe la historiadora Tatiana Duplat. A lo mejor María Fernanda o Andrea la conocen porque yo creo que ella ha sido muy cercana también a los procesos uniminutos. Y Tatiana en este libro da cuenta de un proceso de reconciliación entre dos pueblos del Alto Ariari y una zona que recibió a muchos campesinos que en tiempos de la violencia bipartidista fueron a refugiarse allá. Allí se gestó un pacto entre dos pueblos, entre el Castillo y el Dorado. Fueron dos pueblos que históricamente estuvieron separados por una carretera. Los del Castillo, por ejemplo, en una época, digamos, eran identificados como comunistas e insurgentes, mientras que los del Dorado eran comunistas y contrainsurgentes. Después unos eran aparentemente aliados de la FARC y otros de los paramilitares. Unos eran conservadores, unos eran liberales y otros conservadores. En fin, siempre estuvieron expuestos como a esta violencia dual o a este conflicto dual, hasta que hubo un pacto cívico ciudadano y las comunidades entendieron que esa guerra no era de ellos y que tenían que reconciliarse. Obviamente, para llegar a este pacto tuvieron que surtirse varias etapas. Por ejemplo, la Constitución del 91, que yo creo que con la Constitución del 91 yo ya no soy católica, yo renuncié a todo este rollo familiar con el que crecí, pero realmente creo que la Constitución del 91 fue un milagro. Es decir, un milagro que hicieron posibles los jóvenes del movimiento de la séptima papeleta y la sociedad civil. Finalmente, con la Constitución del 91 se genera, de entrada, desde el prólogo se dice que Colombia es un Estado social de derecho y se generan nuevos canales de participación ciudadana, nuevas herramientas de control político y se instauran mecanismos que de alguna manera protegen los derechos humanos y los derechos sociales y civiles. Entonces creo que todo esto propició que en el Alto Ariari las personas pudiesen sentarse a dialogar. Digamos, rescato textualmente algo que a mi juicio, o sea, que Tatiana, mi amiga, en su libro Paz en la Guerra, reseña aquí, pero que yo creo que es lo que ha hecho posible que incluso en las horas más oscuras no desfallezcamos en Colombia y sigamos apostándole a la paz contra viento y marea, porque además con la convicción de que el país es mucho más que ellos, o sea, el país no se restringe a la polarización en la que nos han querido hacer creer. El país merece reconciliarse a pesar de todo, y es el saber, el sentir comunitario el principal recurso para resistir a la guerra y oponerse a las imposiciones. Eso es lo que ha hecho que a pesar de todo todavía sigamos saliendo a las calles a marchar. Eso es lo que ha hecho que las chicas y los chicos de la Colombia Humana que hoy están en La Plata aún desde allá sigan militando y sigan llevando como esta causa en el corazón. Es lo que ha hecho que sigamos resistiendo a pesar de las masacres, porque hay que decir, por ejemplo, paradoja, tenemos un acuerdo de paz con el que se desarma alrededor de 7.000, 9.000 personas, o sea, no es poca cosa. No, yo no aspiraba tanto que con esto se pusiera fin al conflicto armado, no, o sea, la retórica poética está muy bien, nos llena de esperanza, pero digamos, la retórica, o sea, más que la retórica, la evidencia material está en que hay 7.000 tipos menos armados en nuestro país, y eso no es poca cosa.
y un grupo además que tradicionalmente, bueno, también hay que decirlo, ¿no? O sea, la FARC militar y políticamente venían siendo un fracaso, su causa se deslegitimó por su accionar, pero han dado una muestra de paz importante en todo esto. Creo que en buena medida su voz en los acuerdos fue fundamental, defendiendo varias causas que son importantes para nosotros. Y hay que decir una cifra muy dolorosa, van 235 combatientes muertos desde la firma de los acuerdos de paz, por ejemplo. O sea, hay un incumplimiento aquí fuerte por parte del gobierno, que en últimas es el garante de la vida, o sea, porque no hay que olvidar además que los derechos humanos son para todos y para todas, y que nadie nos los otorga, si acaso se conquistan y se exigen, pero ahí están. Entonces, si seguimos con las cifras, en lo que va de 2020, según Indepaz, van 227 líderes sociales asesinados, antes de ayer fue el último, 10 familiares o amigos relacionados de estos líderes, y firmantes combatientes de la FARC asesinados. En lo que va de este año van 49, o sea, yo digo las cifras y digo como que no me quede en el dato, porque realmente detrás de esto hay rostros, hay familias, y además han ocurrido de la forma más sangrienta, delante de niños, delante de ancianos, delante de mujeres, y por supuesto cuando uno ve el mapa de estas cifras hay lugares donde el Estado colombiano nunca ha llegado, que son los sitios recurrentes donde están ocurriendo estas masacres. Entonces realmente es muy duro. La mayoría de estas masacres han ocurrido en el Cauca, en Antioquia, en Nariño, en Antioquia, en una región que milita con el Golfo de Urabá, que es una zona violenta, además donde se la disputan distintos actores del conflicto. ¿Dónde está la raíz de esto? Es difícil, ¿no? La primera respuesta tendría que ver con una violencia estructural que habla de la incapacidad del Estado para regular unas condiciones mínimas de vida para todos y todas. Pero o sea, la causa material es difícil de rastrear, pero en efecto tiene que ver con la violencia bipartidista, y es que a mediados del siglo XIX, ya Colombia, cuando había alcanzado su independencia, cuando además en el mundo se hablaba de hace mucho tiempo libertad, igualdad, fraternidad, y por cuenta de la Ilustración tuvimos la idea, la promesa de un mundo mejor, cosa que uno empieza a advertir el fracaso con las 2 guerras mundiales, con el advenimiento de Hitler, etcétera. Y aquí en Colombia ese fracaso también de la promesa de la modernidad se advierte con la hegemonía de 2 partidos que se disputaron el poder, el Partido Conservador y el Liberal. Hay un chiste por ahí que dice que la diferencia entre uno y otro es que unos iban a misa a las 6 de la tarde y los otros a las 7. Pero digamos, lo cierto es que en su concepción ideológica el Partido Conservador defendía más la propiedad de la tierra, el statu quo, y estaba más cercano a la iglesia. En su concepción, el Partido Liberal defendía más el libre comercio, la abolición de la esclavitud, por supuesto, la secularización del Estado y la circulación de la propiedad. Por años gobernó el Partido Conservador hasta 1930, cuando llegó al poder el Partido Liberal y empezó en manos en el año 34, en manos de Alfonso López Pumarejo, lo que se llamó la Revolución en Marcha, que fue como la transición de Colombia hacia el capitalismo. Qué paradoja, es que aquí hay una contradicción, porque en el modelo uno podría ponderar de los conservadores, bueno, como la prelación del Estado, digamos, como no dando tanta apertura o libertad al mercado, pero en la práctica el Partido Liberal defendía un poco más como las causas que son afines para uno, como no, la abolición de la esclavitud, la inclusión de los indígenas, la pluralidad, etc. Entonces, además, en 1930 existía el Partido Comunista. Uno no tiene mucha noción de esto, pero en Colombia existió el Partido Comunista como una tercera opción, pero esta tercera opción quedó como absorbida por el Partido Liberal, porque de alguna manera las causas que se defendían eran similares, y en 1933 se había derivado del Partido Liberal la Unión Nacional de Izquierdas Revolucionaria Unir, en cabeza de un líder supremamente importante para nuestro país, que fue Jorge Eliezer Gaitán. Y ya para no profundizar mucho en esto, solo como decir que este líder, que encarnaba bastante bien las inquietudes sobre todo de la clase indígena, de la clase media, intelectual, aspiró a la presidencia de la República, no ganó,
pero en 1948 fue asesinado y esto produjo una reacción por todo el país con protestas pacíficas y no pacíficas, y desde allí comienza el periodo que se conoce como el periodo de la violencia. Para intentar frenar este periodo de la violencia, posteriormente se hace un pacto entre las élites de estos dos partidos, liberal y conservador, donde se rifan el poder y dicen, bueno, tú vas 4 años y yo voy 4 años, tú 4 años y yo voy 4 años. O sea, dicen que fue una forma, digamos, que no había mucho por hacer en aquel momento, pero puede ser la vida más insoportable para una sociedad civil que no se encuentra representada en esos dos partidos. Entonces realmente es una medida absolutamente antidemocrática, y yo no justifico la lucha armada, ni más faltaba, menos a estas alturas de la vida, pero entiendo que cuando por la vía democrática era imposible intentar incidir y acceder al poder, se diera lugar a que se organizaran como estos grupos, estos movimientos guerrilleros, inspirados además en lo que estaba pasando en Cuba y en otras regiones del mundo, donde, bueno, era la opción que iba quedando para intentar lograr un cambio social. Ya luego, este Frente Nacional duró varios años, y más o menos hasta finales de los 70 y principios de los 80, ya... Perdón, me meto, me quedan unos minutos, Mer, sí, así que ya vamos. voy a cerrar. Sí, Me sí, toca hacer listo. la fuerza policial Bueno, a mí acá. y bueno, me dijeron, tienes que contextualizar. Estoy tratando de hacerlo. No, pero bien, Luciana, gracias por avisarme. Nada, simplemente decir que esto termina más o menos hacia 1900, hacia finales de los 70. Entre 1978 y 1990 ocurre el exterminio de un partido político muy importante, que es la Unión Patriótica, y finalmente empieza todo este movimiento estudiantil que da lugar a la Constitución Política Nacional, que hoy sigue siendo, a pesar de todo y a pesar de todos ellos, los enemigos de la paz, un instrumento que nos llena, que sigue siendo una constitución garantista, progresista, atravesada por un fuerte compromiso con los derechos humanos, y creo que ha permitido también en buena medida como el blindaje de los acuerdos, además de la comunidad internacional. Y además, no es poca cosa estos ejercicios a los que ustedes nos han invitado para hablar de la paz en Colombia. Y cierro por ahí agradeciendo una vez más no solo, digamos, el desahogo, este encuentro tan importante, darle un lugar en la agenda académica, en la vida de la facultad a este tema, sino agradeciendo su compromiso con todo esto. Entonces, esa es un poquito nuestra realidad, pero seguimos resistiendo, y es la solidaridad la que nos hace seguir, la que nos salva. Bueno, muchas gracias, Mercedes, hermosa tu exposición, hermosa y dolorosa también, ¿no? A la vez, como eso que vos decís de cómo significar o darle sentido a esas cifras y a esos datos, ¿no? Que no queden en cifras, sino poder darles como un sentido. Y bueno, desde acá esta es la apuesta de este encuentro, justamente pensando en la ética de la solidaridad y la sensibilidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a dar paso a María Fernanda Peña Sarmiento, de Bogotá. ¿Querés, ¿querés habilitar el micrófono? Hola, buenos días. Bueno, te voy a presentar, digamos, a partir, bueno, de tu recorrido. María Fernanda es magíster en Antropología Social, especialista en Gestión Regional del Desarrollo, comunicadora social y periodista. Y también tenemos otra doctoranda de nuestra casa, de comunicación en la facultad, en la Universidad Nacional de La Plata, cuyo tema es el cuerpo, el poder y la ciudadanía. Bueno, tiene experiencia en docencia en la línea de comunicación y cambio social también, por más de 18 años. Trabajó en investigaciones con poblaciones indígenas del país, en especial en el Alta Guajira, Cauca y Amazonas. Y actualmente es docente de la maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de la Facultad de Comunicación de la Universidad Minuto de Dios de Bogotá, Colombia. Te damos la palabra, Fernanda. Bueno, buenos días a todas y todos. De antemano agradecer la invitación. Para mí es maravilloso que podamos tener estos espacios de intercambios de saberes, pero también sobre todo la posibilidad de pensarnos y reflexionar en conjunto sobre un país que nos duele a todos y a todas todos los días. Yo me levanto todos los días con una cicatriz de mi país que es imposible cerrar y que desde que nací la tengo. Entonces, y tengo 41 años. Entonces,
cuesta mucho un país que te duele todos los días y que, aunque hay esperanza en los movimientos y los colectivos, es complejo ver la posibilidad de un futuro distinto con gobiernos como los que tenemos actualmente y que, como los contaba Mercedes, pues no hemos dejado de tener. Es muy difícil encontrar como esos visos de esperanza, y creo que la academia, que como tú lo decías, Luciana, me gustó mucho la introducción que hacías sobre la importancia de la ética de la solidaridad. La academia tiene que empezarse a conectar desde ahí, y mi apuesta más militante, si lo queremos llamar, es pensar una academia y una universidad más conectada, que aunque la colombiana la tiene, creo que nos falta mucho trabajo en territorio, reconocer, y eso que tú lo decías, construir esos relatos, pero más que construirlos, porque los relatos están construidos en territorio, la necesidad de compartir esos relatos y visibilizarlos en la academia, ¿sí? Creo que la academia sigue teniendo unos relatos muy desde el poder y la jerarquía y los egos de los académicos, y nos falta construir los relatos con las comunidades y los territorios, ¿no? Entonces, para mí creo que es fundamental como profesora, como mujer, dar visibilidad a esos relatos que vienen desde el corazón, desde las entrañas, desde las uñas y desde la piel de las mujeres en diferentes territorios de nuestro país, y que esa producción de conocimiento de la que tú hablabas al inicio no sea solamente en unas aulas de clase, en unas investigaciones a veces tan aisladas, ¿no? Desde la empatía y la poca escucha. Y creo que el reto que tenemos los profesores y las profesoras es empezar a escuchar más. Creo que en este país se aprende recorriéndolo y se aprende desgastando zapato, como lo dicen varios de los investigadores, y sobre todo abriendo muy bien nuestras orejas. Es decir, creo que el saber que tenemos que tenerlo, y esa ética de la solidaridad desde el valor de la escucha. Y por eso hoy me pidieron, porque le agradezco mucho la invitación a Lía y a Pablo, de poder contar un poco el rostro de nuestras mujeres. Realmente podría gastar casi todo un mes contando el papel que hacen nuestras mujeres en este país. Sin embargo, yo hoy traigo algunos casos para mostrar todos los frentes que abordan estas mujeres con las entrañas, digo yo, porque como lo decía Mercedes, la violencia y la guerra en este país, lo que más ha afectado ha sido la esencia de nuestras mujeres, ¿no? Sin embargo, como lo digo, son unas luchadoras y hoy quiero mostrarles eso. Entonces, no sé si ahí están viendo mi pantalla. Alguien que me diga ahí con su carita. Sí, perfecto. Ay, yo no sé esto porque nunca había... Sí, sí. Ahí te estamos viendo, ¿eh? Sí, Perfecto. sí. Bueno, yo hoy traigo una presentación realmente para motivar y para llenar de esperanza, como lo decía, en un país tan difícil como este. Nos toca es aprender de estas mujeres. Yo creo que la academia tiene que aprender del trabajo que se está haciendo en los territorios. Y como ayer se lo escuchaba a Silvia Ribeiro en una conferencia que dio para CIESPAL junto con Manuel Chaparro, decía que ser defensor del territorio es un peligro total, en especial en países latinoamericanos. Y efectivamente estas mujeres lo que hacen son un papel de las mujeres en estas luchas y resistencias de defensa del territorio. Y cuando hablo del territorio no solamente es un espacio geográfico, sino también la defensa, la resignificación, la defensa de derechos sobre sus territorios, que es su cuerpo, el primer territorio que tenemos todos y que ha sido el más violentado en este país, ¿no? Entonces, hoy pues quiero arrancar con esta frase que es de Patricio Guerrero, que yo los invito y las invito a que lo lean. Patricio Guerrero es un antropólogo ecuatoriano que habla de la apuesta que tengo actualmente como profesora, y es la necesidad de corazonar la educación. También es de la misma mirada de sentipensante de Arturo Escobar y por supuesto de nuestro Orlando Falsborda, y es esa necesidad de entender que la academia tiene que conectarse más con la emocionalidad, con la sensibilidad, con el corazón, para despertar la ciudadanía en las aulas de clase. No podemos seguir creyendo que se necesita una
educación colonizada con un discurso hegemónico de Occidente, sino que necesitamos romper esos discursos patriarcales, por supuesto, también, y empezar a contar otras historias para construir una historia diferente. Y solo es posible si generamos unas pedagogías mucho más emotivas, sensibles, que generen ciudadanos activos. Y esas pedagogías tienen que ver con los reconocimientos de nuestros cuerpos y de otros tipos de memoria, de escritura, de palabra y de relato. Así que por eso arranco con esta frase de Patricio, que me parece que da luces para reconocer y visibilizar esos relatos que, como lo decía Luciana, necesitamos reconocer para construir conocimiento desde otras esferas. Así que la leo, hay que hacer de la memoria, de la escritura y la palabra instrumentos insurgentes para la lucha por la liberación de nuestros pueblos, pues solo así creemos será posible no solo la decolonización de la historia del pasado, sino sobre todo la construcción de una historia diferente. Y aquí viene una historia contada por mujeres. Un poco de contexto, estas son cifras que hizo el informe Defensores de Vida y Resistencia, que lo integran diferentes organizaciones que ustedes lo ven a mano derecha superior de su pantalla, un poco gracias al contexto que hace Mercedes. Pues de 2003 a 2019 llevamos 1.399 lideresas violentadas, de las cuales 1.132 han sido amenazadas, 84 asesinadas y 57 con amenazas, ¿no? ¿Cuáles son los temas de lucha de estas mujeres? La defensa de la tierra, por supuesto, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de liderazgos de estas mujeres pues son una defensa de derechos de la tierra, ¿sí? Del cuidado, de las redes, y eso cuesta mucho porque va en contra de un discurso neoliberal que tiene, por supuesto, nuestro país y también de un discurso progresista y de desarrollo que ha hecho mucho daño a nuestras regiones y que necesitamos empezar ahora a hablar de el cuidar la casa común, el buen vivir, el bienestar, ¿no? Y eso va en contra de unos conceptos que hemos tenido por años desde los 50, cuando empezó esa idea de desarrollo y de esta mirada de cómo los países de Occidente tenían que ayudarnos a salir del subdesarrollo y esa idea de progreso que ha hecho tanto daño, ¿no? Entonces, estas mujeres van en contra de esos discursos, lo que lleva a que sus temas rompan esos discursos hegemónicos y esa lucha de las empresas multinacionales, el gran cooperativismo, digamos, de las cooperativas, que tienen el poder. Yo ayer que escuchaba a Silvia me impresionaba mucho quienes tienen el poder, por ejemplo, de la producción de alimentos en el mundo. Y digo, es muy peligroso ese poder porque es un poder completamente individual. Hay cero colectividad y cero la posibilidad de pensar en comunidad. Y estas mujeres rompen eso, nos vienen a contar y a poner sobre la mesa la necesidad de trabajar ese concepto comunitario, de colectivo, ¿no? Y eso lo quieren romper, ¿no? ¿Quiénes han sido la población violentada? Yo aquí les traigo unas cifras, ya que Luciana las tocaba, y cerraré mi presentación con las cifras desde el Acuerdo de Paz, que lamentablemente, Luciana, te quedas corta, no llevamos 700 personas más, 200 más, vamos casi en 900 algo. 118 defensoras indígenas, 75 defensoras comunitarias, 68 defensoras de víctimas y campesinas y 63 mujeres afrodescendientes líderes que trabajan estos temas, ¿no? ¿Cuáles son los temas de lucha? Por supuesto, la defensa de la tierra, cero extractivismo, no más multinacionales en territorio porque desplazan, ¿sí? Defensa del medio ambiente, cuidado del agua, de nuestros páramos, de cero sacada de oro, carbón, bueno, yo no sé si ustedes sabían, Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, por lo tanto, pues el interés está sobre nosotros, ¿no? Somos el segundo país con la mayor cantidad de páramos que produce agua y que ustedes saben que son los recursos sobre los que está el ojo puesto. Y por supuesto, defensa del territorio, que esa ha sido como lo más atacado. Voy a mover aquí mi barrita porque los veo a ustedes, pero no lo que dice. ¿Cuáles son los actores responsables? Y aquí viene lo más doloroso, lo que decía Mercedes. Nosotros le apostamos a un proceso de paz. Creo que las mujeres que estamos hoy acá y nuestros compañeros de Colombia Humana, que me alegra mucho que estén ahí en La Plata, que se llenen de ganas para el tema de militancia y activismo. Me encanta ver estudiantes en nuestras conferencias. Tendríamos que generar siempre estos diálogos más de no solamente los profesores y las profesoras hablando, sino también nuestros estudiantes que por supuesto tienen cosas que contar.
viene otra vez la dureza del paramilitarismo en este país y siento que las masacres y los asesinatos de los paramilitares es de las cosas más demenciales y duras, crudas que ha tenido Colombia. ¿Y quiénes son los actores responsables? Los pongo en orden por porcentaje. Más de 1.100 o 1.090 de estas amenazas y demás han sido responsabilidad de nuevo del paramilitarismo, de las autodefensas en nuestro país. Y ustedes saben que si fuéramos y hiláramos más a fondo, esto tiene apoyo muchas veces de instituciones del Estado, que es lo que lo hace más peligroso y duro, ¿sí? El miedo en nuestro país carcome. Y ahí, por ejemplo, que Mercedes tocaba el tema de Montes de María, yo no la incluí dentro de mi presentación porque pensé que Mercedes iba a hablar de ella, que es Soraya Bayuelo, una de las lideresas más importantes en temas de comunicación popular, comunitaria o del cambio social en nuestro país. Ella lo decía, hay algo peor que la muerte, y es el miedo, ¿sí? Y el miedo volvió a nuestra región y volvió a Montes de María y se debe a la presencia otra vez de autodefensas en los territorios, porque como lo decía Mercedes y por eso el contexto que ella hace es tan valioso, el daño de las masacres rompió un tejido social y volvemos a esto de romper la posibilidad de colectividad y de formación de red, ¿no? Luego vienen las disidencias de las FARC. La semana pasada volvíamos a ver una foto de las disidencias otra vez armadas y a los que le apostamos a la paz, esa foto nos quiebra, ¿sí? Nos vuelve a romper. El ELN, por supuesto que es otra guerrilla de nuestro país, y agentes del Estado, que es una de las cosas más delicadas que también tenemos, ¿no? Eso es algo de contexto, pero ahora les voy a mostrar algunos casos de nuestras luchadoras. Este es el caso de la Red de Mujeres Organizadas de Vista Hermosa. Es el primer caso que les traje como 4 casos para mostrar realidades distintas de estas luchas que tienen estas mujeres en territorio, para mostrarles que aunque es un país quebrado, con una herida profunda, porque además nos han enseñado a odiar sin sentido, y ahí la academia tiene que romper ese discurso de polarización y de odio, hay mujeres resistiendo en sus territorios, que para mí son unas valientes y realmente deberían de ser las maestras en varias de nuestras clases y aulas de clase, ¿no? El primer caso que les traigo es la Red de Mujeres de Vista Hermosa. Vista Hermosa es un lugar ubicado en el departamento del Meta, esto está en el centro de nuestro país, una de las zonas que digamos también fue muy afectada por la violencia y la guerra de este país, y se unieron unas mujeres después del acuerdo de paz para organizarse y empezar a narrar lo que vivieron en la guerra, ¿sí? Pero a resignificar, ¿sí? Su presencia como mujeres en el territorio y a empezar a defender unos derechos, pero sobre todo a relatar lo que había pasado y a organizarse. Aquí les traigo una frase de ellas: después de sobrevivir a la guerra, las mujeres de Vista Hermosa se armaron de valor y empezaron a denunciar lo que les había pasado. Ustedes, que son un ejemplo para América Latina en temas de memoria, ¿sí? De construir memoria, sabe lo importante de eso. Es decir, si nosotros no construimos memoria, ¿qué vamos a reparar? ¿Qué vamos a perdonar? ¿Sí? ¿Sobre qué vamos a generar transformación? Y de ahí la importancia del relato y de la memoria. Y por eso estas mujeres se armaron de valor, porque empezar a narrar en un país donde no se ha acabado la guerra es muy valiente, ¿sí? Entonces, hoy son lideresas que luchan por sus derechos y los de la comunidad, se han convertido en referentes de liderazgo en la región, lo conforman mujeres de todas las edades y sus resistencias se hilan, se tejen y se conectan al día a día. Por supuesto hay conflicto, por supuesto no es tan fácil organizarse, tampoco es tan fácil romper con estructuras tan patriarcales y machistas como las que tiene nuestro país, donde hay que cambiar esa idea de que la mujer se queda en casa siempre cuidando la familia y sale a generar procesos de liderazgo en lo público, pero estas mujeres lo han logrado. Tienen este tipo de murales: más unidas por un ideal en igualdad, justas y luchadoras, esperanza, el respeto y tolerancia. Y ahí traigo 2 testimonios de ellas que me parece... María Fernanda, te interrumpo, quedan unos minutitos. Tranquila, ya acabo rápido. Lo más duro o algo que nos mata, bueno, ahí ustedes los tienen, nos mata el alma y todo nuestro ser es la violencia sexual. Las otras violencias de pronto son más fáciles de recuperar, pero todas son muy duras para nosotras, las mujeres, ¿no? Entonces tenemos el tema también, como lo decía Mercedes, del abuso sexual que ha tocado muy duro a las mujeres y que ahí yo los invito a ver la exposición, el trabajo del periodista Jesús Abad Colorado, El Testigo, donde hay
digamos, ese testimonio del que hablaba Mercedes de cómo les marcaron el cuerpo a nuestras mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí me gustaría leer lo que pasa es que a los señores les gustaría que uno a diario mantenga en la casa y no salga, como a volver al tiempo de antes, ya las cosas han cambiado, ahorita es diferente, ya algunas mujeres no nos vamos a dejar, yo prefiero estar sola y no que me estén molestando, que no vaya, que no salga, no gracias, pagué por ese favor que me quitaron de encima, ¿no? Bueno, esta es en Vista Hermosa, ay, ahora se me trabó esto. Esta que les traigo es, traté de traerles lideresas de todos los, digamos, los ámbitos. Esta es una mujer indígena del Cauca, Misak, es una autoridad ancestral, Diana Gembuel, y aquí les traigo su proceso. Ella ha sido una mujer que ha liderado procesos de resistencia y de lucha en defensa del territorio Cauca, un departamento muy afectado por la guerra. Y aquí a mí me gustaría cerrar con la frase de ella final, me refiero a esta parte: hay que seguir descolonizando la palabra de la mujer. Somos símbolos de reexistencia, resistencia y coherencia, ¿no? Que es la apuesta que ha tenido esta mujer en territorio para cuidar la tierra, la madre de la vida, ¿no? Esta otra que para mí es importante que ustedes la conozcan, no sé si la conocían, Francia Márquez, también una lideresa afro del Cauca, del Pacífico nuestro, destacada por su lucha contra la minería ilegal, fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman, que ustedes saben que es uno de los más reconocidos en el 2018. Y ahí traigo una parte de su discurso que lo leo muy rápido, muy rápido. Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condiciones de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural, ¿no? Y cierro un poco de aquellos que sueñan que algún día los seres humanos vamos a acabar con el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida. Ustedes pueden quedarse tranquilos mientras el planeta, la casa común se destruye, o podemos juntarnos. ¿Vieron? Otra mujer que llama al trabajo en red, ¿sí? Que es como el discurso donde todas se unen para realizar acciones que frenen el cambio climático. Es hora de actuar. Enfriar el planeta es nuestra responsabilidad. Por último, traigo a Vivian Cuello, que yo creo que Mercedes la debe conocer porque hace parte de la organización de la que hablaba Mercedes, que también trabaja, lidera procesos que le apuestan a la construcción de paz desde el reconocimiento de la diversidad sexual y género, otro tema en un país tan conservador como Colombia que ha sido pisoteado de manera muy dura, ¿no? Esta mujer intenta visibilizar las demandas de verdad, justicia y reparación y no repetición de las víctimas LGBTI, que le exigen al Estado y a los actores armados la verdad, las historias que toca sacar. Y por último, cierro con esta mujer que para mí es muy importante, Piedad Julio, no sé si alguna vez la habían escuchado, es la primera mujer que se atrevió a denunciar lo que los paramilitares hicieron con ella. La violaron por 5 días y fue la primera en el 1998, fue la primera mujer en denunciar el abuso sexual que vivió. Esta es una canción que ella escribe que me parece muy lindo cerrar con la última frase: oye mujer, tú eres la luz que alumbra en la oscuridad, tú con tu amor llenas al mundo y le das seguridad. Es muy interesante que puedan buscar las canciones que escribe o que escribió Piedad Julio, está viva. Tiene una fundación que creó en la zona en la que ella está sobre mujeres que vivieron el conflicto. Y por último, cierro con las cifras que me parece importante darlas, que eran las que tú hablabas, Luciana. Este proceso está siendo muy doloroso, pero creo que nuestras mujeres nos están llenando de esperanza, de que tenemos la importancia de esa ética de la solidaridad. Sin solidaridad y sin empatía va a ser muy difícil transformar nuestros territorios. Al día de hoy, ¿sí? Desde el acuerdo de paz en 2016, estas son cifras que saca Indepaz hasta 15 de julio del 2020, han sido asesinados 971 líderes y personas defensoras de derechos humanos, entre las cuales están 131 mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Con el cierre de las mujeres nos vienen a enseñar, ¿sí? A nosotros a nosotras las que estamos en la academia y a nosotros los que también están, los profes que están en la academia, la importancia del cuidado, pero del pensar conjuntamente. Y para mí es lo más valioso que ellas nos dejan. Eso sería. Ay, ahora, ¿cómo salgo de acá?
Muchas gracias, María Fernanda. Ahí estamos de nuevo. Bueno, antes de dar paso a la exposición de Andrea, bueno, gracias por digamos, organizarse con el tiempo. Me parece como muy importante, ¿no? Pensando en esto de, digamos, de lo que nos convoca el panel, ¿no? La cuestión de poder articular entre la sensibilidad del movimiento feminista y no, digamos, y no pensar eso en términos de debilidad, ¿no? Las mujeres luchadoras con sensibilidad, ¿no? En esto que vos decías, las mujeres en la casa, no, las mujeres en la lucha, las mujeres construyendo y haciendo política, pero con sensibilidad, ¿no? Eso significa poder no pensar la sensibilidad y la emocionalidad en términos de debilitamiento. Me parece importante hacer esta mención. Bueno, Andrea, le doy paso a Andrea. A ver, ahí está Andrea, esperando. Bueno, ella es magíster en Comunicación y Educación en la Cultura y también cursa de nuestro doctorado. Con su tema que es Prácticas Artísticas Populares. Es docente universitaria en el pregrado y posgrado en Uniminuto Bogotá, es dramaturga y tiene experiencia en creación e investigación de estrategias de comunicación institucionales y alternativas, diseño, ejecución y evaluación de proyectos de carácter artístico lúdico, sociopedagógico, empresarial y comunitario, y producción de radio y televisión institucional y comunitaria. Bueno, Andrea, te damos la palabra. Hola, sí, hola, buenos días. He tenido un tema de internet estos días, seguramente voy a cerrar la cámara para tratar de optimizar los recursos porque me interesa más que vean la presentación de lo que les traje hoy. Bueno, lo primero es Luciana, Pablo, Lía, todes, gracias por estar acá, amigos también en este panel y también estudiantes. Para mí es una felicidad enorme, como les escribí a Luciana en el correo la vez pasada. Es muy lindo que ustedes desde la Universidad de La Plata piensen en nuestro país. A veces siento que piensan a veces más en nuestro país que por fuera que aquí mismo. Y pues con esto voy a completar lo mismo que Mafecita, voy a compartir pantalla. ¿La estamos viendo? Sí. Sí, estamos. Gracias. Bueno, vamos a arrancar. Oiga, silencio, un poquito de respeto. ¿Quiénes somos? ¡Los líderes! ¿A qué vinimos? ¡A marchar! ¿Qué no tenemos? ¡Piernas! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡La revolución! ¿Quién es mejor para tumbar un gobierno títere? ¡Los títeres! Porque no somos solo para niños. ¡No! ¡Que vivan los títeres! ¡Vuelta a la izquierda! ¡Otra vuelta a la izquierda! Porque no vamos a hacer una vuelta a la derecha ni por puta. Aunque sabemos que hay un infiltrado y no sabemos quién es. ¡Muerte al marrano! En Colombia, la memoria de los sucesos de violencia la mayoría de las veces están marcados por el silencio, por el miedo y por la represión. Entonces, hoy les voy a hablar acerca de las prácticas artísticas, que en este espacio se convierten en escenarios de visibilidad que contrastan y que los dispositivos tecnológicos y las redes sociales han permitido que pues, las conozcamos. Así, estas prácticas artísticas se convierten en testimonio activo de dispositivos de enunciación y de detonación de nuevos sentidos que permiten nuevos registros y pues en algunos casos hay personas que prefieren el silencio y a lo mejor esa también es su estrategia política. Es importante contarles a todas y todos ustedes que en Colombia estamos en un momento de transición que se manifiesta en la construcción de algo nuevo, algo que está inventando unas nuevas significaciones y unos nuevos sentidos alrededor de la violencia y del conflicto que ha marcado esa historia. Y pues nuestra mirada se ha venido acostumbrando a unos discursos y a unas prácticas cuyo centro es el dolor, la muerte, la guerra. Pero hoy por hoy, en el centro de las protestas, se ha resignificado el sentido y se está dando paso a la visibilización de los hechos
injustos y los actos de resistencia se están dando, permitiendo unas nuevas miradas al contexto, a veces unas miradas más esperanzadoras que las que teníamos como costumbre. Entonces, hablar de prácticas artísticas, digamos, vamos a cerrar, a hacer un recorte en las protestas de 2019 y 2020, atendiendo la invitación que se me hace. Y esto implica, pues, tener que comprender la complejidad de los discursos. Dado que el contexto de la protesta está latente, es difícil tomar distancia para hacer unos análisis más profundos, pero por ahora podemos tratar de comprender las situaciones que hicieron pues, los autores y las autoras de estas prácticas. Prácticas que hacen que se generen unos nuevos sentidos hacia dos elementos, hacia el cuerpo, como lo decía María Fernanda, y hacia la verdad. Elementos que están en este juego, el cuerpo y la verdad de quien desarrolla las prácticas artísticas, pero también el cuerpo y la verdad de quienes viven las situaciones de opresión, que no siempre pues, es la misma persona que hace la práctica. Para aprovechar de la mejor manera estos minutos, lo que voy a hacer es voy a llevarlos a un breve recorrido por algunos de los hitos de la historia reciente de Colombia, relacionados directa o indirectamente con las protestas. Esto lo voy a hacer a partir de un trabajo de recopilación y análisis que vengo haciendo con el antropólogo Andrés Torres Poveda, mi compañero, y pues voy a tratar de presentarles esto en este breve espacio de tiempo. De personas en estado de indefensión que se hacen pasar por actores armados han sido habituales en el marco del conflicto colombiano. Los falsos positivos, en su definición más ortodoxa, se diferencian porque son muertes de civiles en estado de indefensión que se hacen pasar por actores armados. Básicamente se hacen pasar por guerrilleros con el fin de acceder a premios y estímulos por parte del gobierno. Por medio de leyes y directrices, la comandancia del ejército ofreció premios, puntos para ascensos, dinero en efectivo para bajas de guerrilleros muertos en combate. El resultado, miles de jóvenes secuestrados o engañados con promesas de trabajo, llevados a sitios lejanos, asesinados y uniformados para ser pasados como combatientes. Así se llegaron a pagar legalmente millones de pesos en premios por bajas e ilegalmente en la compra de víctimas para ser dados de baja. Se necesitó que en Soacha, una población adyacente a Bogotá, desaparecieran unos 190 jóvenes para que el país conociera esta situación y estallara el gran escándalo que puso al descubierto no solo los asesinatos cometidos por estos grupos militares, sino la alianza con paramilitares en donde se traficaba con muertos o con personas vivas para ser asesinadas. Hasta mayo de este año existen 10.742 personas investigadas y 1.740 condenados, incluso cerca de 1.300 soldados y oficiales de rangos medios. 19 generales involucrados han sido intocables y las cifras de las víctimas varían entre los 4.000 y los 6.600 e incluso se plantea que podría llegar esa cifra a los 10.000. Las madres de estas víctimas han logrado plasmar el dolor y la incansable lucha por la búsqueda de la verdad a través del arte. Ejemplo de ello, la obra de teatro que les mostraba hace un rato, el fragmentico de Antígonas, Tribunal de Mujeres, del grupo Tramaluna, o esta que es parte de una exposición colectiva que se llama Madres Terra, un ritual donde las madres se entierran como símbolo del renacer y del amor que sienten por sus hijos desaparecidos. Las fotografías de esta obra las tomó el fotógrafo Carlos Saavedra. La búsqueda de la verdad y de mantener viva la historia inspiró esto que ustedes están viendo en pantalla, es el mural ¿Quién dio la orden? Recordaba la cifra de 5.763 víctimas de falsos positivos. La obra estaba siendo pintada en una calle principal de Bogotá cuando de pronto llegaron 30 militares y manifestaron que iban a borrar el mural por orden del ejército, sin especificar quién y por qué se dio la orden. Este acto de censura fue acompañado de un proceso judicial y esto llevó a que la obra llamara la atención de más personas de las que inicialmente la conocían. Así se convirtió en un ícono social en Colombia,
que se sigue replicando de diferentes maneras y en diferentes espacios. También tenemos otro hito que es el asesinato de los líderes sociales, de los cuales mis compañeras de panel ya han hablado. Las agresiones a líderes sociales o defensores de derechos es algo que en Colombia ha ocurrido desde hace mucho tiempo, pero en 2002 el nuevo gobierno declaró la guerra total a los movimientos subversivos armados. Y el plan era en un par de años acabar con las guerrillas para pasar a la recuperación económica en los siguientes 2. Pero ante los resultados se necesitó un nuevo periodo presidencial para cumplir esa promesa de erradicar a los grupos guerrilleros. La calle está que arde, la gente está caliente, la casa se nos cae, mirémonos de frente. Ya no hay cuerpo que aguante, la herida está latente, nos quieren ignorantes. Ahora bien, la primera víctima de una guerra declarada, ¿quién es? Pues la humanidad. Es difícil pensar en asesinar, torturar o mutilar a una persona si no se puede dejar ver como un ser humano. Así, tras 8 años de gobierno, no se acabó con las guerrillas, pero al contrario, lo que se hizo fue instaurarse en el país una macabra lógica según la cual toda persona sospechosa de tener algo de subversivo, izquierdista o simplemente progresista podría ser legítimamente eliminada por el bien del país. Así, entre el 2002 y mediados del 2020, cerca de 1.640 personas defensoras de derechos humanos, reclamantes de tierra, líderes sociales, integrantes de organizaciones campesinas, indígenas, activistas, pro igualdad de género, entre otros, han sido asesinados. De estos, al menos 560 desde la firma del acuerdo de paz. Bueno, ya hemos tenido bastantes cifras de parte de las otras panelistas. Pues a esto hay que sumar 216 guerrilleros firmantes de paz, un total de más de 775 personas asesinadas desde la firma del acuerdo. El 21 de noviembre de 2019 inició un movimiento denominado Paro Nacional, aunque en realidad nada paró, sobre la base de 10 puntos específicos como la reforma laboral y pensional proyectadas, las privatizaciones y la corrupción, la reforma tributaria anunciada, menos impuestos a grandes empresas y más a la clase media, entre otros. Por otro lado, se reclamaba un mejor salario mínimo, el respeto por la protesta social, el asesinato de los líderes sociales y el cumplimiento de los acuerdos de paz. El paro fue convocado por las principales centrales sindicales del país, movimientos sociales y estudiantiles, y una vez iniciado se sumaron decenas de organizaciones y grupos políticos defensores del acuerdo de paz. Así, este movimiento conseguía, frente a los medios de comunicación y a la opinión pública, una legitimidad inusual para este tipo de reclamos en Colombia. El movimiento se extendió de manera interrumpida desde el 21 de noviembre hasta el 21 de febrero, produciéndose protestas, manifestaciones diarias en diversos puntos de la ciudad, incluyendo un gran concierto por el paro y un canto por Colombia a mediados de diciembre, impulsados por un puñado de artistas de la música popular y la televisión. En el contexto del paro nacional, el 23 de noviembre, en pleno centro de Bogotá, escuadrones del ESMAD, escuadrón antidisturbios, acorralaron a un grupo de jóvenes manifestantes. En su retirada, un oficial disparó por la espalda apuntándole a la cabeza a uno de ellos. Tras unos días, el joven murió y el hecho cobró enorme relevancia por varias razones, como que el incidente ocurrió en pleno centro de la ciudad, que fue grabado por varios teléfonos móviles que propagaron el hecho y en la manifestación habían personas con cierto nivel de influencia en la opinión pública. Era Dylan Cruz, un muchacho que soñaba con estudiar psicología o administración de empresas y que marchaba pidiendo educación superior gratuita y de calidad, una de las demandas de la mesa de estudiantes. Su muerte estimuló la solidaridad y se convirtió en uno de los símbolos del paro. En el centro de Bogotá, en el lugar donde Dylan fue asesinado, la juventud se ha apropiado de las paredes aledañas como muros de memoria y resistencia, en honor no solamente de Dylan, sino de todas las víctimas de la policía que la policía de Colombia cobraba. A este gesto de resistencia lo han tachado, lo han censurado varias veces.
Lo irónico es que con cada tachada, las ilustraciones, los mensajes, los murales y los homenajes crecen más y más. Boom, boom, falla, suenan las bombas, todo el mundo firme, nadie se derrumba, Dylan protestando y ahora está en la tumba. Boom, boom, falla, boom, boom, falla, boom, boom, falla, suenan las bombas, todo el mundo firme y nadie se derrumba, Dylan protestando y ahora está en la tumba. Boom, boom, falla, boom, boom, falla. La crisis de la pandemia interrumpió la crisis social que estaba despertada desde noviembre del 2019. A medida que se levantaban las restricciones, las tensiones sociales, aunque de manera débil, gradualmente volvían a asomarse, atizadas además por las consecuencias de la cuarentena. La noche del 8 de septiembre, en un barrio residencial de Bogotá, Javier Ordóñez, un ingeniero, estudiante de Derecho de 42 años, fue atacado brutalmente por unos policías quienes le inmovilizaron y le electrocutaron con taser. Posteriormente lo trasladaron a un CAI. Un CAI es un centro de atención inmediata, que son unas pequeñas unidades de policía que están ubicadas en diferentes barrios. Y ahí fue golpeado y llevado a un hospital cercano donde falleció debido a los golpes. El ataque fue grabado por los compañeros de la víctima, por los que lo iban acompañando, y fue viralizado con gran rapidez. Y las imágenes de este caso de brutalidad policíaca, en que Javier suplicaba que no lo electrocutaran más. La gente alrededor gritando a la policía que no lo torturaran, elevó súbitamente la rabia aguardada por tantos meses. A raíz de ello, en la tarde del 9, se pretendía hacer una manifestación pacífica encendiendo velas, pero pronto comenzaron gritos y ataques contra el CAI. Con el ESMAD, el Escuadrón Antidisturbios, llegaron los enfrentamientos. El CAI fue incendiado. El hecho fue replicado por las redes y por los noticieros y en pocas horas ya habían estallado ataques contra varios CAIs en diversas zonas de la ciudad. La policía tomó la decisión de disparar contra los manifestantes, decisión que en ningún momento fue contrariada por la comandancia. Los enfrentamientos continuaron hasta el otro día, acompañados por protestas y marchas pacíficas que fueron disueltas por la policía. El resultado: 19 CAI fueron destruidos, 40 incinerados, al igual que 16 motos policiales, 216 y más de 305 ciudadanos lesionados, 75 por arma de fuego. Y en estos 2 días, 14 jóvenes en Bogotá murieron, y varios de los cuales ni siquiera estaban en la protesta. Al día siguiente... Andrea, dime. te voy a pedir que vaya. Ya vamos terminando. Soy la fuerza policial. Ay, no digas eso. Entonces, al día siguiente lo que sucedió, lo que ustedes ven en estas fotos, algunas personas se reunieron para darle un nuevo uso a estos espacios, los convirtieron en bibliotecas populares y centros culturales bajo la consigna menos policías, más libros. Pero en muy poco tiempo se dio el desalojo y se inició la reconstrucción, en muchos casos con participación de la comunidad solidaria con los policías. Los CAI fueron reconstruidos, otra vez los volvieron a poner del color gris que tenían inicialmente, y además de todo le pusieron vidrios blindados y polarizados, de manera que lo que suceda dentro de los CAI no se verá desde afuera. Este mural que ustedes ven acá, fíjense que es muy parecido al de los falsos positivos que veíamos al principio. Este mural se hizo con el fin de saber quién dio en esta ocasión la orden de masacrar jóvenes en Bogotá. Cuando se hace este mural, habían apenas 10 muertos. En estos días, en esa misma semana, el número ascendió a los 14 muertos. Así, los sujetos sociales ponen a circular construcciones de sentidos que intervienen en la definición de identidades a través de la manifestación de diferentes mediaciones y de elementos de diferentes matrices culturales. Vemos también cómo la red de Internet posibilita la visibilización de lo que antes se debatía en privado. En este contexto de protesta, la visibilización es parte de la interacción social en el ámbito de lo público y en medio del entorno mediático. Las y los ciudadanos develan abiertamente las relaciones que hay entre arte y contexto. Encuentra la posibilidad de involucrar al espectador de diferentes maneras. Las prácticas artísticas que se dan en contextos de protesta reflexionan sobre las realidades y permiten la participación del otro. Se preocupan por él. Son prácticas que dan cuenta de la complejidad social del contexto y de las intersubjetividades.
Vale la pena nombrar el activismo o activismo político, donde el arte es entendido como un agente de cambio capaz de mejorar la vida social. El artista es partícipe de la revolución en la estructura social. Sus acciones producen experiencias capaces de generar transformación. Acá ustedes ven varios artistas de populares, de televisión, de la farándula, que han decidido, pese a la crítica de sus otros compañeros de trabajo, colocar sus posturas críticas y sus posiciones políticas y salir a marchar. Y de hecho algunos de ellos han perdido sus contratos con estas grandes televisoras, ¿cierto? Empresas de televisión, grandes medios de comunicación que han preferido por esto cortar su relación laboral. ¿Por qué lo siguen agrediendo si hace rato dijo que por favor? Bueno, ustedes acaban de ver ahí expresidentes, ministros, el presidente actual con su esposa, limpios, ¿no? Absolutamente escépticos frente a lo que sucede en la realidad. Acá tenemos otra muestra, ya para terminar, es un videojuego que se llama Combo Survivor. Este juego se desarrolló por la muerte de Javier Ordóñez, el ingeniero del que les hablaba hace un rato. Este juego, a pocos días de su lanzamiento, superó las 5.000 descargas. Es un juego que fue censurado de Play Store porque fue reportado como contenido inadecuado ante Google. Entonces, los creadores, una marca que se llama Magroplay, pues denunciaron esa censura que se hizo. Aquí la idea era, el protagonista es el policía y los movimientos que hacen son con su bolillo, que es el palito de abolir ideologías, ¿no? Como decía Mafalda. Y pues para terminar, quiero finalizar con dos menciones. Quiero hablar de Rancière, que sostiene que la política es un asunto de sujetos, o más bien de modos de subjetivación, que la actividad política tiene que ver con la transformación del cuerpo para atender otros discursos que no le eran propios inicialmente, desorganiza el orden establecido socialmente y genera transformaciones. Y por otro lado tenemos a Giddens, que nos habla acerca de la conciencia práctica y de la conciencia discursiva. La práctica es cómo se actúan en la cotidianidad, cómo se actúa en la cotidianidad usando los recursos del contexto, buscando agenciar. Estas son acciones que no se verbalizan, mientras que las de la capacidad discursiva tienen que ver con el uso del lenguaje. En última, lo que yo quiero decir es que los sujetos que producen prácticas artísticas en este contexto son agentes. Son agentes partícipes de la vida cotidiana que, basados en su propia reflexión, buscan transformar la estructura a partir de formas de lucha, de demanda y de indignación. Según Giddens, es bueno crear estrategias y acciones artísticas para crear basados en la dimensión sensible de formas de protesta que buscan potenciar el desarrollo del sentido estético y ético. Entonces, compañeras, amigos, amigas, a lo que estamos asistiendo en este momento en Colombia es a la fabricación de una historia nueva, no lineal, no victimizante. Asistimos a la enunciación de un entramado que nos construye desde la indignación y que busca romper la inercia que tenemos como sociedad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, ahora le vamos a dar Micaela en representación. ¿Se me escucha? Sí. Sí, se te escucha. Ah, bien, bien. No, porque tuve en el medio, se me cortó la luz, como no podía ser de otro modo, no sé, creo que no se cortó en 6 meses y se tenía que cortar hoy, así que bueno, entré y volví. Micaela le va a presentar a los compañeros de Colombia Humana, así que bueno, le cedo la palabra a ella. Muchas gracias, Andrea. Bueno, el primer compañero... Ahí está Emi. Sí. Es Edwin Castelar Arteaga, es estudiante de Colombia Humana La Plata, es de Cartagena, Colombia, en donde fue estudiante de la Universidad de Cartagena y actualmente está finalizando sus estudios en comunicación social en nuestra casa de estudios de la Universidad Nacional de La Plata.
Es docente adscripto de la Cátedra de Análisis de la Información de nuestra casa de estudio y también es productor en el programa de radio Hamaca Grande y columnista en Voltaje TV. Edwin, si se te escucha. Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias, Mica, por esa presentación. Gracias a Lía y a Luciana, a Pedro, que, bueno, la verdad, nuestra facultad, tal cual como lo mencionaba Mercedes, desde que ingresé me sentí acogido en todas las luchas de nuestra América, que nuestra sede de facultad también se llama Néstor Carlos Kirchner, también como que te inunda el corazón de alegría cuando la pisas. La verdad es que desde nuestra perspectiva y escuchando bien todo lo que se venía hablando, de hecho, la anterior expositora me da el pie justo para empezar mi exposición, y es que específicamente la situación político-social que ha vivido Colombia durante los últimos 50 años, que no ha mejorado, que de hecho cada año, cada década se recrudece un poco más, y por más que tengamos unos pequeños altibajos, continúa recrudeciéndose. Se vuelve en sí misma una situación que invita a los colombianos al exilio. Y no estoy hablando del exilio como en la actualidad muchos están planteando de acá en Argentina, de irse a Uruguay, sino hablar específicamente de condiciones materiales reales que hacen que una persona tome la decisión de alejarse de su hogar. Mercedes Posada es de mi ciudad, de Cartagena de India, es docente de mi alma mater, también en mi Universidad de Cartagena, mi querida Universidad de Cartagena, donde están todos mis amigos, donde están todos mis compañeros de lucha, en los cuales desde muchísimo tiempo estuvimos haciendo parte de todos estos procesos de movilización que recientemente estaban mencionando. También estuvimos ahí presentes. De hecho, recuerdo con mucho cariño en el año 2011 el gran paro nacional estudiantil durante el gobierno de Juan Manuel Santos, donde logramos que un gobierno le diera retroceso a una ley que buscaba reformar nuevamente la educación pública universitaria de Colombia, que de por sí ya no hace parte, o sea, no es un bien público, sino que es un bien de mercado, y que además de esto quería crearse una figura que se presentaba como universidad de caracteres mixtos, el cual tuvieran ingresos desde el Estado y desde los entes privados, rompiendo de antemano todo lo que tuviera que ver con la autonomía universitaria y todo esto. Esta situación la menciono porque específicamente dentro de estos más o menos los últimos 50, 60 años, que son los años que se habla de la guerra en Colombia, Colombia ha vivido diferentes oleadas de migraciones. A diferencia de en Argentina, que la migración es la que viene, no, en Colombia la migración la tenemos como la que se va, la que se marcha de Colombia. Y no solamente la que se marcha por 6 años o 5 años a estudiar, sino una migración que va y se radica en el otro país y dispone para no volver a su tierra. Se crea toda esa condición específica para quedarse, y al mismo tiempo las noticias que se van viendo desde los medios de comunicación tradicionales en Colombia, que son las que en muchos momentos salían del país, no brindaban estas ganas de volver a Colombia. Basándome en un estudio de la Universidad del Rosario, de los compañeros Mejía Ochoa del 2012, donde plantean que a lo largo de estos últimos 50 años, específicamente durante la década de los 70 y los 70, ocurrió la primera gran ola de migración de Colombia, una ola que superaba el 500.000 de colombianos saliendo de Colombia, con países destinados directamente como Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. Quiero que lo tengamos bien presente, porque es justamente en estos países donde se empieza a convertir en Colombia, o a crear en Colombia, el sentido común del mito de la migración colombiana contemporánea. De este mito de que el colombiano que sale del país
sale también específicamente a países con estas características. Recordemos que Venezuela, años 70, 50, estaba dentro del boom de la época dorada del petróleo y de la época dorada de los petrodólares, en cual se presentaba a Venezuela como una salida muy accesible, y Colombia, al contrario, si no estoy mal, estaba en ese momento el Frente Nacional, esto que Mercedes explicaba, que para asemejarlo con Argentina, no es más que lo que acá en Argentina se conoció a mitad del siglo XIX, que fue la década infame. Bueno, en Colombia tuvimos más de una década. Era la división entre liberales y conservadores, que decidieron no permitamos que participe en ningún otro gobierno y solamente participamos los liberales y los conservadores. Esto Edwin, te interrumpo. Recordá que son 10 minutos porque si no me van a matar nos vamos a pasar de las 2 horas. Listo. Y bueno, en ese sentido, la principal, quería como que dejar esto claro para que se entienda más o menos que esta primera oleada de migrantes que sale de Colombia sale específicamente por condiciones políticas. La segunda gran oleada es justamente posterior a los acuerdos de paz del M-19, y justamente en la década de los 2000, cuando en Colombia ocurrió también lo que Mercedes nos estaba comentando, que fue el exterminio de un partido político total que fue a la UP, fue lo conocido como el baile rojo. Fue un exterminio total a congresistas, a candidatos presidenciales, a senadores, a concejales en todos los lugares de Colombia, que de hecho aún sigue en impunidad muchos de estos casos. La tercera gran ola surgió también durante la época de acuerdos de paz. Quería que quedara esto claro porque justamente posterior a los acuerdos de paz es cuando en Colombia empieza un recrudecimiento de la violencia. Posterior al acuerdo de paz del 2000, en Colombia ocurrió un recrudecimiento de la violencia paramilitar, y posterior a los acuerdos de paz en los 2000, corrijo, en el 91 y en el 2000. Posterior a los acuerdos de paz del 2000, asume la presidencia Álvaro Uribe Vélez, y a partir de ahí inicia todo este proceso de desintegración de la sociedad colombiana. Para concluir y meter todo ahí de un solo tiro, quería comentarles que desde que nosotros llegamos, los migrantes colombianos, llegamos acá a Argentina, justamente, particularmente en mi persona, en el 2015, pleno momento de los acuerdos de paz, habían diferentes organizaciones colombianas que se encontraban trabajando toda esta perspectiva de los acuerdos de paz. Marcha Patriótica, Tinto, Mate y Resistencia. El compañero Elkin pertenecía incluso a una que se llamaba Paisajes de Paz, que eran un montón de iniciativas de colombianos de manera independiente, de pequeños núcleos alejados y separados, que no se habían encontrado y que se lograron encontrar justamente en el año 2018 en las elecciones presidenciales, en el cual el actual senador Gustavo Petro logró condensar entre un montón de iniciativas una gran parte de la sociedad colombiana que exigía un cese al fuego, un cese a la violencia, pero sobre todo un pacto mínimo para la vida, un pacto mínimo para la justicia social. En este contexto, nosotros también nos reunimos acá como Colombia Humana La Plata y logramos y conseguimos poder unificar tantas luchas, tantas formas de ver la política, que hoy por hoy llevamos 3 años de militancia y de acompañamiento ininterrumpido, no solamente dentro de la universidad y dentro de cada uno de nuestros espacios, porque dentro de Colombia Humana La Plata también tenemos docentes de la Facultad de Antropología, becarios de investigación del CONICET, compañeros que hacen parte de las mesas de trabajo directamente con las instituciones o con la universidad, y compañeros que hacen buen periodismo. Quería mencionarles justo para concluir de que en este año de trabajo, una de las principales acciones que llevamos a cabo en esta tarea que tenemos en la actualidad de tratar de volver territorio desde la exterioridad, tratar de mover nuestra humanidad
para Colombia desde el exterior, desde el extranjero, entendiendo también que Colombia tiene el 10% de su población, del total de su población, fuera del país. Según datos de Indepaz y de la Cancillería, esta cifra ronda los más de 5 millones de colombianos fuera del país. 5 millones que, pues, o sea, es una ciudad prácticamente grande, una población totalmente grande. Quería comentarles que el año pasado, en el marco del 34 Encuentro Nacional de Mujeres, logramos, en compañía de varios nodos internacionales, traer a la ciudad de La Plata y principalmente lograr el encuentro entre las madres de Soacha y las madres de Plaza de Mayo. Tenemos una foto de un abrazo histórico entre una de las madres de Soacha con Nora Cortiñas, en el cual presentamos a las madres como un ejemplo de lucha. ¿Y por qué la decisión específicamente de las madres? Justamente por la exteriorización de nuestras luchas en Colombia, que en diferentes lugares del mundo se pueda comprender que desde afuera, en Latinoamérica, existen montones de ejemplos de lucha que traen en sí mismos repercusiones realmente provechosas, no solamente para el ámbito político, sino para el ámbito personal y de crecimiento. En ese momento nos acompañaron desde Colombia la madre Doris Tejada, que es la única madre de Soacha que no vivía en Soacha para el momento en que su hijo se volvió una más de la cifra. Se acercó, trajimos también a Carmenza Gómez Romero, madre de Víctor Fernández Romero, asesinado extrajudicialmente y ha sido víctima de atentados contra su vida y su hijo, y a Ana Adelina Páez, víctima del Estado, que duelen porque justamente ella tampoco ha logrado encontrar los restos de su hijo, o sea, aún se encuentra en esta cuestión de desaparecido. Y nos pareció muy importante que estas luchas desde Colombia puedan unificarse con luchas de otros países en Latinoamérica. Realmente nosotros de Argentina hemos aprendido muchísimo, y cada vez que estamos acá en encuentros como estos, encuentros de una facultad de periodismo, nos da la posibilidad de hablar de esto. Creo que en Colombia, no sé si las cosas hayan cambiado un poco, pero en Colombia es muy difícil ver una facultad pública dedicándose a estos temas de paz y hablando tan tranquilamente de estos temas, porque en cierta medida el establecimiento colombiano tiene atravesadas todas las instituciones de poder y sobre todo de creación de sentido. Bueno, sin más les dejo a mi compañero Elkin, que también está acá presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edwin. Bueno, voy a presentar a Elkin, que es el compañero que sigue. Elkin Giraldo Castellanos es estudiante de Colombia Humana La Plata, es militante del proyecto de País Colombia Humana y miembro fundador de la organización Colombia Humana La Plata y Juventud Humana Internacional. Se encuentra realizando su TIF para graduarse como licenciado en Comunicación Social con orientación en Periodismo en nuestra Casa de Estudios de la Universidad Nacional de La Plata, y aunque ya es graduado en Locución y Medios Audiovisuales del Colegio Superior de Telecomunicaciones en Bogotá. En el ejercicio profesional se desempeña como columnista de opinión en diferentes medios radiales y escritos como Diario Contexto, La Oreja Roja, Que lo parió, Unimundo, Mundo Sur, y es director de comunicación del Festival Internacional de Cine Colombiano en Buenos Aires. Bueno, ¿qué tal? Buenas. Bueno, acá todavía son días. Bueno, un agradecimiento a la Facultad de Periodismo, al vicedecano Pablo Bilic, a todas las personas que han hecho parte de este panel, a Mercedes, a María Fernanda, a Andrea, a mi compañero Edwin. Como ya lo han nombrado, son momentos bastante difíciles, bastante complejos. Sin embargo, este momento es totalmente distinto a lo que hemos estado acostumbrados. Creo que ya incluso los compañeros, las compañeras nombraron que estamos en un momento de transición. Después de los acuerdos de paz, Colombia ya no es la misma de antes, y creo que es muy importante resaltar, y una muestra de esto es que nosotros, como miembros de una organización política que hacemos política en el exterior, podamos estar dentro de este panel académico en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo. Nosotros estamos convencidos, los que hacemos parte de este proyecto político, que hay que llegar a ese lugar para poder cambiar y para dar esas transformaciones que nosotros queremos dar. Es muy importante tener en cuenta que en Colombia
La batalla, en definitiva, y escuchando los relatos de violencia y viviendo la violencia en Colombia, la batalla es cultural. Aquí, si no ganamos esa batalla cultural, es muy difícil cambiar el país. Y para poder ganar esa batalla cultural es que necesitamos nosotros que nos gobiernen otro tipo de personas, ¿no? Que las personas que lleguen al poder en Colombia realmente rescaten nuestra identidad latinoamericana que ha sido olvidada. Hemos visto cómo nuestros gobernantes en Colombia lo que han hecho es traer esas políticas del exterior, dejando a un lado lo que nosotros nos identifica, ¿no? Como colombianos y como latinoamericanos. Y yo creo que este proyecto de la Colombia Humana creo que logra unificar todas esas fuerzas alternativas y todas esas personas que históricamente hemos sido segregadas, ¿no? Entonces las personas indígenas, las personas de la comunidad LGBT, las personas negras, las personas, los niños, las juventudes aquí en Colombia. Yo creo que eso es lo que ha logrado el proyecto de la Colombia Humana también, y es una muestra aquí con el compañero Edwin, estudiantes de la Facultad de Periodismo, también ese conocimiento, eso que hemos aprendido, también ponerlo al servicio de la comunidad, ¿no? Esa apuesta del saber al servicio de la comunidad, al servicio del otro, porque en Colombia, hay que decirlo, pues la educación ha sido totalmente elitista, ¿no? Y entonces acá quien estudia, entonces se come todo su conocimiento y se cree mejor persona por estudiar. Yo creo que es algo que ya tenemos que borrar definitivamente. Hay una apuesta muy grande por parte de la juventud en Colombia. Los videos que estaba mostrando Andrea, que a mí me llenaron de emoción, es una muestra de esa Colombia que ya no tiene miedo, esa Colombia que está dispuesta a dar todo por el todo para ese cambio, porque necesitamos justamente, y es lo que pretendemos, es que aquí también en Colombia hayan universidades públicas, que en Colombia también se pueda ejercer periodismo independientemente de mi posición política, que se pueda opinar, que se pueda hablar, que se pueda protestar, y yo creo que eso es lo que le estamos apuntando. Yo les había propuesto hacer un recorrido de los proyectos alternativos desde la UP a la Colombia Humana. Me extendería un poquito, pero sí resaltar que hay proyectos alternativos que vienen buscando ese camino. Hay proyectos alternativos que están en busca de esa lucha, que hoy se sintetizan en este gran proyecto, pero que desafortunadamente, y ya han dicho las cifras, han dejado una cantidad de muertos que nos asombramos, porque aquí en Colombia nos levantamos todos los días con que hay muertos. Acá se produce muertos todos los días, y es lamentable uno levantarse con la noticia de que mueren los jóvenes, que mueren los indígenas, que mueren todas las personas que luchan por una idea. Sin embargo, considero, y viendo el momento en el que nos encontramos, que no solamente es un momento latinoamericano, es un momento mundial el que vivimos distinto, y bueno, y en Colombia en particular, en Latinoamérica, después de estas experiencias de proyectos progresistas que nos dan la pauta para seguir, que nos dan la fuerza para continuar. El 18 ahora son las elecciones en Bolivia, esperemos que Luis Arce sea el presidente de Bolivia, porque todas estas luchas son las que la humana también viene acompañada de estas fuerzas alternativas latinoamericanas que a través de su experiencia y a través de lo que ya se vivió, de lo que hemos del Frente de Todos en este momento, y quienes sabemos la importancia de la política como una herramienta de transformación social, sabemos que todas las luchas son en conjunto. Por eso la importancia ahora también hablar desde una unidad académica y no empezar o no ver la política aislada como en Colombia se ha acostumbrado a verla como algo que solamente le pertenece a personas que tienen escoltas y a cierta élite. Yo creo que estamos en este momento de transición que en definitiva le apuesta a la paz, ¿no? Porque el conversatorio titulado, bueno, el de las experiencias o estas sensibilidades, todo en torno hacia la paz, yo creo que es lo que nos compete en este momento, y es la paz de Colombia, que es la paz de Latinoamérica. Si nosotros vemos esta paz, y yo lo he dicho de esta manera, que Colombia ha sido esa piedra en el zapato, esa piedra
de estos proyectos que nos pueden unificar, que nos pueden llegar a ser grandes, como esa patria grande que hemos soñado. Yo creo que estamos a punto de lograr ese sueño, ¿no? Esa utopía, que si bien para muchos es inalcanzable justamente por la cuestión utópica, que seríamos también nosotros los que perseguimos un sueño, los que creemos que se puede transformar y que creemos que se puede llegar a tener una Colombia distinta, pues vamos a ir detrás de esa utopía, ¿no? Y esa utopía en este momento es la Colombia humana. Estos proyectos alternativos que ya el compañero Edwin dijo, por lo menos la UP, que dejó a sus militantes, a sus líderes asesinados por parte del Estado colombiano, acompañado de las fuerzas paramilitares, donde la única sobreviviente en este momento es Aida Bella. Ella es la presidente de la UP, que ahora se une con la Colombia Humana. Si ustedes ven un poco, bueno, desde el 2019 se unió el logo de la Colombia Humana, la UP, porque la Colombia Humana todavía no tenemos un reconocimiento jurídico que nos permita pues seguir adelante con los proyectos y una personería jurídica que nos reconozca en el momento de las elecciones. Pues gracias a la UP y gracias a ese proyecto alternativo, a ese proyecto que surgió a través de una apuesta de paz en 1984, como lo fue la UP, y con diferentes movimientos guerrilleros que le apostaron hacia la paz, creo que es la oportunidad. En este momento, para mí es importante nombrar que después de estos 50 años de conflicto, después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común, que es el proyecto ahora político que está en Colombia, que le está apostando otra mirada distinta, que le está apostando a las ideas, ¿no? Para poder llevarlas a cabo de una forma pacífica y no violenta. Yo creo que son todos estos proyectos los que empiezan a renacer y los que empiezan a sembrar una esperanza en Colombia. No todo está perdido y para mí lo más importante para dejar en este conversatorio, después ahora no sé, dialogaremos o las preguntas, pero es no pensar que todo está perdido en Colombia. Creo que ha sido una lucha constante, han sido miles de vidas perdidas, pero como lo dije, somos varios los profesionales desde distintos espacios, desde distintos lugares, que le apostamos al proyecto, a un proyecto transformador que en este momento, ya como le dije, se condensa en la Colombia Humana, pero que tiene que ser un proyecto unificado. Así que la propuesta es seguir visibilizando lo que sucede en nuestra Latinoamérica, seguir apostándole desde la academia, seguir apostándole desde los espacios en el que nos encontremos. Creo que son momentos donde más tenemos que estar unidos, donde nuestros compañeros, la vida de nuestros compañeros importa ahora más que nunca. Entonces, la propuesta, yo creo que es continuar, seguir, a pesar de las adversidades y a pesar de estas situaciones tan dolorosas, es continuar. Este fin de semana seguramente está llegando la minga también a Colombia, los indígenas que vienen desde el Cauca, para hacerse escuchar, porque aquí realmente no nos han escuchado, en Colombia no se ha escuchado nada, por eso tanta migración y por eso las cifras que da nuestro compañero Edwin, de las personas que emigran de Colombia a otros países, que hacemos patria en el exterior. Sin embargo, bueno, creo que todo eso también puede fortalecer a lo que es lo que pasa o lo que pasa en este momento en Colombia. Así que nada, muy agradecido, muy honrado por ser parte de este panel, de compartir estas experiencias, de seguir apostándole a un proyecto transformador, de seguir en conjunto. Un abrazo también y aprovecho la oportunidad para abrazar a las personas que se encuentran en Argentina en este momento tan difícil, donde la derecha, obviamente en estos momentos tan complejos, quiere arrebatar todo. Por eso vemos lo que pasa en Estados Unidos, por eso vemos que en este momento está la caída del imperio y de todas estas propuestas neoliberales que se quieren sostener a través de la violencia y a través de la guerra y a través de las mentiras. Por eso los golpistas en Argentina, por eso los golpistas en Latinoamérica, que no ven con buenos ojos estos proyectos transformadores. Sin embargo, pues somos muchos los que seguimos apostando y los que estamos en pie para continuar desde todos los lugares a este proyecto. Así que bueno, yo les agradezco. Podría hablar de un montón de cosas más, pero no quiero que Luciana me corte con el tiempo, así que bueno, yo les agradezco por la oportunidad.
Bueno, muchas gracias, Elkin. Bueno, en realidad estamos como, bueno, bastante pasados o sea, llevamos 2 horas de encuentro. Yo volviendo de la luz, ahora estoy con el celular porque se volvió a cortar la luz, ahora no volvió todavía. Así que bueno, es así. Pasan estas cosas. Bueno, nada, llevamos 2 horas de encuentro, de panel, así que la verdad que es maravilloso que estemos acá con la atención puesta en estos diálogos. Me parece como muy interesante que, o por lo menos quedaron plasmados, ¿no? Pudimos dar cuenta de este panel, pensando en estas narrativas, quedaron plasmados las voces de todas estas narrativas, a partir de sus distintas exposiciones, ¿no? Pensando en sus enfoques y trayectorias, y en esto bueno, se vio reflejado ahí su mirada del mundo, su mirada de Colombia, su mirada del conflicto, desde las voces de las mujeres, desde el arte, desde, digamos, desde la institucionalidad, desde la educación y los estudiantes, desde la construcción política, así que bueno, me parece desde las mujeres lideresas, así que bueno, de alguna manera pudimos dar cuenta de esta diversidad de narrativas, ¿no? Pensando también en cómo, digamos, en cuál es el sentido de poder consolidar y priorizando siempre, ¿no?, la construcción democrática en nuestra región. Yo, la verdad, o sea, llevamos 2 horas, venimos un poco complicados con el resto de las actividades, me parece un poco, de mi parte, un poco grosero tener que decirles que, bueno, que no tenemos mucho margen para preguntas, pero si alguien quiere hacer como algún señalamiento para cerrar, porque si abrimos a las preguntas se va a hacer como muy extenso y no tengo margen, quizás podemos quedar en contacto, me parece maravilloso que podamos quedar en contacto. Es una lástima no tener 1 hora más, pero si abrimos, digamos, las preguntas y la discusión, se va a hacer como muy extenso. Desde ya agradecerles a todas, todos enormemente, en nombre mío, de la facultad y de todos los compañeros y compañeras, pero bueno, digamos, no quiero ser tan arbitraria, si alguno quiere decir algo en particular, digamos, que pueda sintetizar un poco este encuentro, y si no, bueno, damos por cerrado, y nada, nos mantenemos en contacto, podemos pensar incluso, me parece que es un buen desafío para pensar en líneas de continuidad, y poder pensar también en esto, ¿no?, de poder ver con quiénes construimos, y poder pensar en estos espacios más allá, o por fuera de un encuentro académico como es un congreso, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo más, y si no, bueno, les despido. Mercedes, sí. Ay, se me había perdido el micrófono. No, Luciana, de nuevo redundar en mi gratitud infinita, simplemente porque no quería como llevarme esto. Mafe habló de Soraya Bayuelo, y es lo justo también en este espacio hacerle un reconocimiento a una lideresa de Montes de María que, como ella lo narra, empezó a soñar desde la bancarrota de un parque con un país distinto, junto a su amiga Beatriz y un grupo de jóvenes, crearon el colectivo de comunicaciones Montes de María, y desde allí han liderado procesos de transformación de la memoria desde la producción del audiovisual, y ayer recientemente ganaron un nuevo reconocimiento por su labor a favor de la paz, fueron Premios Nacional de Paz. Entonces es una experiencia muy valiosa desde el territorio, y Soraya además es una líder que han querido mucho en la Universidad Nacional de La Plata, ha estado muy cerca de ella Ceci Cerazo, con quien ha participado en el Festival Audiovisual de Montes de María y en la construcción del mochuelo itinerante de la memoria. Entonces no quería como dejar en el aire esa experiencia que es muy valiosa. Y nada, agradecer también a mis compañeros de panel, tanto la presentación de Mafe como de Andrea me hicieron emocionar hasta las lágrimas, por recordar el valor de las mujeres por un lado y el valor de la belleza que hubo en la protesta, en el paro nacional del año pasado, en un país que no es bello. Recordar que eso existe, que nos hemos movilizado y hemos resistido es importante, porque nos ayuda a seguir. Y por supuesto celebro también el ímpetu de los chicos de la Colombia Humana, que bueno, siguen apostando a un cambio de hegemonía también como una manera de soñar con un país más justo y reconciliado para todos y todas. Y a ustedes, compañeros, compañeras de la Universidad Nacional de La Plata, gracias de nuevo por permitirnos estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, y digamos, en nombre de todos y todas, y bueno, damos por finalizado, les agradecemos muchísimo, y nos estamos viendo y nos estamos encontrando. Gracias. Gracias. Hasta luego, Chau, gracias. chau. Muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho. Gracias A seguir a todos. luchando. Nos enseñan Chao, chao, siempre. gracias. Pacini.